Pasar un poco el documento que les envié sobre plano cartesiano, relación y relaciones, y también vamos a ver un poco de funciones. Como ya les dije en el documento, pues este es un plano cartesiano que está formado por dos rectas reales, ¿sí? Una horizontal y una vertical, forman un ángulo de 90 grados entre sí. Este es algo que nos va a servir muchísimo para poder describir funciones más adelante. El eje horizontal es el eje X, el eje vertical es el eje Y. A cada uno de los elementos le llamamos par ordenado, y también el orden del par ordenado es importante. Bien, aquí tengo dos ejemplos en el documento. Vamos a hacer uno más. Lo vamos a hacer en este programa que se llama GeoGebra. También pueden usar este que se llama Desmos, cualquiera de los dos, para poder hacer gráficas. Por los momentos voy a usar GeoGebra solo para el punto, y luego para las otras dos cosas voy a usar Desmos. Por ejemplo, si yo quiero graficar el punto, digamos, menos 5,2. Lo voy a graficar aquí de una vez. Menos 5,2. ¿Sí? Lo único que tengo que hacer es irme hasta menos 5, ¿sí? En X, el valor es el primer valor del par ordenado, y luego en la línea de menos 5 voy hasta 2. Y aquí tengo menos 5,2, que era el punto que ya tenía antes, ¿verdad? Entonces esa es la forma de graficar. Primero vemos el valor en el eje X y luego el valor en el eje Y. Por ejemplo, si quisiera 2, menos 5, primero me voy a 2 en X y luego me voy hasta menos 5 en Y, y ahí tengo 2, menos 5. Bien. Eso con respecto a graficar puntos. Creo que en eso ustedes no tienen ningún problema. Vamos a ver ahora un poco sobre relaciones y funciones, ¿sí? Y para eso necesitamos definir qué es un producto cartesiano, para saber qué es una relación. Porque, vamos a ver, el orden es así. Una función es una relación especial. Y una relación es un subconjunto de un producto cartesiano. Entonces necesitamos saber qué es un producto cartesiano antes. Aquí tengo algunas definiciones. Antes de saber qué es producto cartesiano, vamos a ver un poco sobre qué es un conjunto. El conjunto es una noción que es muy importante en la matemática actual, en la matemática moderna, y necesitamos saber qué es un conjunto. Supongo que algunos de ustedes ya han visto algo de esto antes. Pero bueno, la definición de conjunto, así bastante informal, es esta: es una colección bien definida de objetos. ¿A qué me refiero con bien definida? Con eso me refiero a que debe ser algo que cada elemento del conjunto se sabe que pertenece al conjunto de manera precisa. Por ejemplo, yo puedo decir el conjunto de tipos de planta que hay en la Tierra, ¿verdad? Conjunto de tipos de planta. O puedo decir también el conjunto de los estudiantes de MM601, sección 701, creo que es la nuestra. Entonces, exactamente yo sé quiénes son las personas o los estudiantes de esa sección. Pero, por ejemplo, si yo digo el conjunto de los colores que me gustan, o el conjunto de colores que le gusta a tal persona, eso no es una colección muy bien definida porque es algo bastante subjetivo. O el conjunto de colores preferidos, sería algo todavía más ambiguo. El conjunto de colores preferidos por una persona. O sea, eso va a depender de la persona, ¿verdad? No es una colección bien definida de objetos porque es algo bastante subjetivo. El conjunto podría variar de acuerdo a los gustos de la persona. Pero por eso el conjunto tiene que ser una colección bien definida de objetos. Bien,
Aquí tengo algunos ejemplos de conjuntos. Como pueden ver, tengo estos conjuntos A, B, C, D, N, Z, Q. A simplemente es un conjunto de 5 elementos. B es un conjunto de 4 elementos. C también es un conjunto de 4 elementos. Noten que yo puedo meter lo que yo quiera en un conjunto, pero en el caso nuestro nos vamos a referir más a conjuntos numéricos, ¿verdad? Vamos a trabajar más que todo con conjuntos numéricos. También tengo estos conjuntos son finitos. Como ven, yo sé exactamente cuáles son los elementos de estos conjuntos. Estos conjuntos que tengo acá son conjuntos infinitos. Del 4 al 7 son conjuntos infinitos. Por ejemplo, estos son los números naturales que van desde 1 hasta infinito. O dependiendo, puedes empezar también de 0, ¿verdad? De 0 a infinito. Estos son los números enteros. Los números enteros que van de menos infinito a más infinito, pero son números enteros, ¿verdad? El conjunto de los racionales. También aquí pude haber escrito el conjunto de los irracionales, ¿sí? Que es todo lo contrario a este conjunto. Los racionales son los que se pueden escribir como el cociente o la división de dos enteros, ¿sí? Y los irracionales no se pueden escribir como el cociente de dos enteros. Y los reales es la unión de los racionales y los irracionales, que también es un conjunto numérico que no lo puse acá, pero se nota con una R de este estilo. También esto que tengo acá son distintas formas de cómo se puede escribir un conjunto. Por ejemplo, puedo detallar todos sus elementos. Cuando es finito se puede hacer eso, ¿verdad? ¿Sí? Como en estos tres. O puedo detallarlos de esta manera. Aquí nosotros sabemos cómo va el patrón de números. O como este. Este es muy difícil escribirlo de esta manera. Entonces lo escribimos en esta notación. Esto se lee así. X tal que, bueno, los valores que están en este conjunto son los X, tal que X es igual a A entre B, donde A, esto se le pertenece a Z, o sea, a este conjunto, y B pertenece a Z. Esto se lee I. Entonces, esto lo vamos a usar bastante. Un elemento pertenece a un conjunto. Aquí decimos que A va a ser un elemento de Z. Otra forma de decirlo es A es un entero y B es un entero. O sea, X se puede escribir como la división de dos números enteros. ¿Sí? Y este conjunto, pues, es mucho más difícil de escribir un patrón y lo escribimos así. X, que pertenece a los naturales, o sea, X tiene que ser un número natural para poder decir si es primo o no. Tal que X es un número primo. X que pertenece a los naturales tal que X es un número primo. Ahí en ese conjunto estaría, por ejemplo, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ¿sí? Entonces podemos decir, por ejemplo, que 13 pertenece a P, a este conjunto, ¿sí? Pertenece a este conjunto. Bien. Algunas definiciones más. El conjunto vacío, o sea, el conjunto que no tiene ningún elemento. Es muy importante, ya lo hemos usado antes cuando estábamos viendo ecuaciones, el conjunto solución, y lo vamos a denotar por este símbolo. También un subconjunto de otro. Un subconjunto es, por ejemplo, si tengo el conjunto B, va a ser subconjunto de A si, y bueno, se escribe de esta manera, si cada elemento de B es también un elemento de A. Aquí tengo un ejemplo. ¿Sí? En este caso, B es subconjunto de A, porque A es además de ser elemento de B, también es elemento de A. 5, además de ser elemento de B, también es elemento de A. Y C, además de ser elemento de B, también es elemento de A. Entonces, como todos los elementos de este conjunto pertenecen también a este conjunto, entonces decimos que B es subconjunto de A. En cuanto a números infinitos, notamos que N, o los números naturales, es un subconjunto de los números enteros. ¿Por qué? Porque vemos que el 1 también pertenece a Z, el 2 también pertenece a Z, 3 también, 4 también, y así hasta infinito. Todos los valores, todos los números de N
también pertenecen a Z. Entonces se cumple esta definición. Bien, vamos a ver ahora que una definición más, que es la definición de unión de conjuntos. En cuanto a la unión de conjuntos, bueno, aquí tengo la definición. La definición más informal es que A unión B, que se denota de esta manera, contiene todos los elementos que están en A, los que están en B y también los que están en, bueno, los que están en ambos, ¿verdad? A o en B o en ambos. Este O es muy importante, es los que están en A o los que están en B o en ambos, ¿verdad? Está asociado con la unión. De otra manera se escribe así: son todos los X tales que X pertenece a O, esto se lee O, X pertenece a B. Aquí tengo algunos ejemplos. Tengo un ejemplo finito y uno infinito. Por ejemplo, si tengo que A es este conjunto y B es este otro conjunto, la unión, como ven, va a tener todos los elementos de A, B, 3, D, 6, F, y todos los elementos de B, que son G, 5, T, M. A, 3 y F no se van a volver a escribir, solamente se escribe una vez. Entonces, esta sería la unión. Como ven, tiene todos los elementos de A y todos los que están en B, sin escribir dos veces los que se repiten, ¿verdad? Y por acá tenemos un conjunto de otro par de conjuntos. Estos son infinitos. Tengo el conjunto de los números pares, números naturales que son pares y los números naturales que son impares. Claro, los números naturales pares son 2, 4, 6, 8, 10, 12, hasta infinito. Y los impares 1, 3, 5, 7, 9, 11, hasta infinito. Si ustedes ven, si yo uno esos dos conjuntos, lo que tengo es la cantidad completa de los números naturales, porque primero está 1, que está en este conjunto, luego 2 está en este, 3 está en este, 4 está en este, 5 en este, 6 en este, 7 en este, 8 en este, y así sucesivamente. Entonces tenemos todos los números naturales. Cabe mencionar que se puede decir que estos dos conjuntos son, bueno, hay como tienen elementos en común. Se puede decir que se intersecan. Ya vamos a ver un poco más de eso. Pero estos no se intersecan, estos dos A y B. Entonces podemos decir que son mutuamente excluyentes. O sea, ningún elemento de este va a estar en este. Se le llama mutuamente excluyentes. También tengo aquí la intersección. En la intersección vamos a tener todos los elementos que están tanto en A como en B. O sea, tienen que estar en ambos, ¿sí? Y se escribe de esta manera: son todos los X tales que X pertenece a A y X pertenece a B, ¿sí? Ese Y es muy importante. El X tiene que estar tanto en A como en B. Entonces, aquí tengo un ejemplo. Tengo A, que es este conjunto, y B, que es este conjunto. ¿Cuál sería la intersección? Bueno, son todos los elementos que están tanto en A como en B. Como por ejemplo, el 1, ¿sí? Está en ambos. La D está en ambos. La F está en ambos. Y el número 2 también está en ambos. Los demás, como solo están en uno de los dos, entonces no estarían en la intersección. Otro ejemplo. Si yo tengo que A es el conjunto de todos los números pares y B es el conjunto de todos los números primos, entonces ¿cuál sería la intersección? Vemos que la intersección es simplemente el número 2, porque el único número par que a su vez es primo es el número 2. Todos los demás números primos son impares. El único primo par es 2. Entonces por eso la intersección de estos dos conjuntos, que son conjuntos infinitos, es un solo número. Veamos otro conjunto. Si yo tengo los números que son mayores que 5 y los números que son menores que 5. Vamos a ver esto con una gráfica. Vamos a verlo. Vamos a hacer una línea recta por acá.
Y vamos a ver, vamos a hacer la otra flecha para acá. Bien, digamos que esto es 0, por acá está 5. Entonces, todos los menores que 5 están acá. Y todos los mayores que 5 están por acá. Ahora, ¿cuál sería la intersección de todos de esos dos conjuntos? Los menores que 5 y los mayores que 5. Aquí está, mayores que 5 y menores que 5. Bueno, recordemos que los números reales no tienen ningún agujero, ¿verdad? Entonces, el 5 no está en ninguno de los dos conjuntos, porque es estrictamente mayor que 5 acá y estrictamente menor que 5 acá. Entonces, no, el 5 no está en ninguno de los dos conjuntos. Aquí estaría, por ejemplo, 5.00001 y aquí estaría 4.99999, ¿sí? Estaría, pero el 5 no va a estar en ninguno de los dos. Por lo tanto, como estos son menores que 5 y estos son mayores que 5, la intersección entre ellos, no hay ningún elemento que esté en ambos conjuntos, ni tan siquiera el 5, por lo que acabo de mencionar. Entonces, la intersección en este caso es vacía. Se dice, como mencioné antes, que estos son mutuamente excluyentes, si no tienen elementos en común. Veamos un último ejemplo. Tengo este conjunto de acá y este otro, los mayores que 5 y los menores iguales que 7. Si lo vemos con una gráfica también, si lo vemos con una gráfica, tengo los mayores que 5. Vamos a suponer que 5 está acá y que 7 está por acá. Entonces, tengo los mayores que 5 que los puedo representar de esta manera, ¿sí? Y los menores o iguales que 7 que los voy a representar rellenando aquí de esta manera. ¿Cuáles son los puntos de intersección entre ambos? Bueno, digamos que el 6 está por aquí. El 6 sería un punto de intersección entre ambos, porque es tanto mayor que 5 como menor o igual que 7. Entonces el 6 sería un punto que está en la intersección, pero también todos estos que están acá, ¿verdad? Los digamos 6.5, 6.001, 5.99, todos esos. Entonces, ¿cuál sería la intersección? Bueno, serían los que son mayores que 5 y a la vez menores o iguales que 7. Entonces, aquí lo tengo, se escribiría así, son los números reales que son menores que 5, perdón, mayores que 5, ¿sí? Mayores que 5, pero a la vez menor o igual que 7. Escrito de otra manera, en notación de intervalos, sería de esta manera, 5 abierto y 7 cerrado. Bien, llegamos a la parte a la que queríamos llegar, donde tenemos la definición de producto cartesiano y también la definición de relación. Posteriormente, en otro video vamos a ver qué son funciones, pero ahorita vamos a ver producto cartesiano. Y para el producto cartesiano voy a tener dos conjuntos. El producto cartesiano se denota de esta manera y va a ser un conjunto de pares ordenados, donde el primer elemento va a ser elemento del conjunto A y el segundo elemento va a ser un elemento del conjunto B, cualquier elemento. Entonces en el producto cartesiano van a estar todas esas combinaciones de los elementos del conjunto A con el conjunto B, todos esos pares ordenados. Aquí está la escritura un poquito de conjunto. Para ordenado A, B, tal que A pertenece a A y B pertenece a B. Bien, aquí tengo dos ejemplos. Antes de que veamos el último ejemplo, que es el que más nos va a interesar, vamos a ver dos ejemplos de conjuntos finitos. Primero, si A es este conjunto y B es este conjunto de 1, 2, 3, el producto cartesiano, aquí lo tenemos, como ven, son absolutamente todas las combinaciones posibles, todos los pares ordenados, tales que el primer elemento es un elemento del conjunto A y el segundo elemento es un elemento del conjunto B. Entonces, por ejemplo, un par ordenado es
A,1, donde A es elemento de A y 1 es elemento de B. También tenemos A,2, que A es elemento de A y 2 es elemento de B. A,3, que A es elemento de A y 3 elemento de B. Y así, todas las combinaciones posibles de todos los elementos de A con todos los elementos de B. Todos estos pares ordenados, eso sería el producto cartesiano de A por B. Ahora, en el segundo ejemplo, lo que quiero que veamos es que es diferente A por B que B por A. Y aquí vemos que este sería B por A. Obviamente el primer elemento del par ordenado tiene que ser un elemento de B y el segundo tiene que ser un elemento de A, distinto a A por B. Y bueno, lo que significa esto es que el orden es importante. Otra cosa, ¿qué les recuerda estos pares ordenados? Pues precisamente el plano cartesiano, ¿verdad? El plano cartesiano está formado por pares ordenados. Y eso sería el producto cartesiano de R con R. O sea, R es el conjunto de todos los números reales. Vamos a ver esto bueno, en cualquiera de estos dos son... aquí lo vamos a ver. Aquí tengo el elemento A, B. Creo que lo vamos a ver mejor aquí en Desmos. Vamos a quitar esto por un momento. Y aquí tengo el elemento 4,2. 4 es un elemento de los números reales y 2 es un elemento de los números reales. Claro, 4 es un elemento de X, del eje X, y 2 es un elemento del eje Y. Entonces, todos estos puntos del plano cartesiano, todos, absolutamente todos, son pares ordenados, que forman parte del producto cartesiano de R con R, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, menos 4.8, menos 2.72, los dos son números reales. Uno corresponde a la recta real horizontal y el otro a la recta real vertical. Entonces, como ven, el plano cartesiano es un conjunto de pares, de pares ordenados, es un producto cartesiano y generalmente le llamamos a este conjunto R2, porque es el producto de dos de R con R, R2. Entonces cuando yo les diga R2 me estoy refiriendo pues a ese producto cartesiano o al plano cartesiano. ¿Qué más? Bueno, esto lo vamos a usar, el plano cartesiano, como les dije, para ver funciones. Lo que nos interesa por los momentos entonces es la definición de relación. Una relación va a ser simplemente cualquier subconjunto de un producto cartesiano. Es una definición bastante formal, por decirlo así, pero una relación es como, pueden verlo algo así como dos cosas que están pues relacionadas, valga la redundancia. Dos cosas que están relacionadas. Y vamos a verlo esto con algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí, dado el primer ejemplo del producto cartesiano, dado este A por B, si sacamos cualquier subconjunto, recuerden que un subconjunto es como una parte de otro conjunto, ¿verdad? Es una parte de otro conjunto. Entonces, si sacamos cualquier subconjunto de este conjunto, de este producto cartesiano, esa va a ser una relación, cualquiera, la que ustedes escojan. Por ejemplo, yo escogí aquí A,1, que es un elemento de este producto cartesiano, B,2 y C,3. Entonces, esto es una relación, que la vamos a denotar de esta manera. ¿Qué podemos decir aquí? Entonces, que A está relacionado con 1, B está relacionado con 2 y C está relacionado con 3. Se escribe de esta manera. Están relacionados por medio de esta relación 1. ¿Sí? Están relacionados por medio de esta relación 1. Este concepto se puede extender mucho más y ver ejemplos más específicos, pero no es nuestro objetivo en esta clase, ¿verdad? También puede haber escogido alguna otra cantidad de elementos de este producto cartesiano. Aquí tengo otra, A,3, B,2, B,3, C,1 y D,1. Eso sería R2, R sub 2.
esa también es una relación. Aquí también podemos decir que A está relacionado con 3, B está relacionado con 2, B está relacionado con 3, C está relacionado con 1 y D está relacionado con 1 a través de la relación 2. A través de la relación 1 no podemos decir lo mismo porque a través de la relación 1 B sí está relacionado con 2, pero B no está relacionado con 3, no está el par ordenado B, 3 acá. En el último vamos a ver un ejemplo más, ya en el plano cartesiano, ya en R2. Lo tengo acá, es un círculo de radio 1, pero vamos a verlo acá en Desmos, ya lo tengo hecho. Esta es la fórmula de esa relación. Por ejemplo, aquí tengo también digamos este punto, ¿verdad? Recordemos que todos los puntos del plano cartesiano, todos estos puntos del plano cartesiano son pues pares ordenados, son elementos del producto cartesiano de R con R. Entonces, menos 0.203, 0.79, esto es bastante aleatorio, el primero que apareció, ¿verdad? Estos no están relacionados por medio de esta relación, de esta ecuación. No están relacionados. Si yo escojo otro punto, como por ejemplo acá, 0.355 y 0.16 no están relacionados. O este de acá, menos 0.28 y menos 0.47, no están relacionados por medio de esta relación. Ahora, si yo voy a un elemento que está en el círculo, como por ejemplo, vamos a ver, 0.78 y 0.627, esos dos sí están relacionados por medio de esta relación. O sea, este es un punto que está en el círculo, ¿verdad? Pero a su vez está en R2 en general. O sea, es un punto, o sea, el círculo es un subconjunto de R2 en general. Lo mismo sucede con este punto de acá, 1,0. Lo mismo sucede con menos 0.423 y 0.9061. Todos estos que forman parte del círculo son pares ordenados. Son elementos de este subconjunto de R2. ¿Sí? Entonces, esta es una relación. Esto nos va a servir más adelante también para poder definir funciones, pero vamos a ver que en este caso este círculo no es una función.